Oh Dios, que por la pasión de Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, nos libraste de la muerte, herencia del primer pecado, que alcanza a toda la humanidad, concédenos asemejarnos a Él y haz que así, como naturalmente llevamos en nosotros la imagen del hombre terreno, por la gracia de la santificación, llevemos la imagen del hombre celestial. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano, así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. Y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca. Como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años, lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz, el justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Les daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre. Porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores, Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia,
Sean fuertes y valientes de corazón los que esperan en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió, sufriendo, a obedecer, y, llevado a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Tu palabra es vida y es verdad. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Jesús es Señor. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas el traidor conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Ellos le contestaron: a Jesús, el Nazareno. Y Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscáis? Ellos dijeron: A Jesús, el Nazareno. Y Jesús contestó: Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi Padre, no lo voy a beber. La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y el otro discípulo seguían a Jesús.
Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera le dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Y él le dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó: Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído. ¿De qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Y Jesús respondió: Si te he faltado al hablar, muestra en qué te he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera, donde estaban ellos, y dijo: ¿Qué acusación presentáis contra este hombre? Ellos le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y juzgadlo según vuestra ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contestó: ¿Dices eso por tu cuenta? ¿O te lo han dicho otros de mí? Pilato le replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Y Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Y Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es testigo de la verdad, escucha mi voz. Entonces Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero ellos volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar, y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura, y acercándose a él le decían: Salve,
Rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Mirad, os lo saco afuera, para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tenéis. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: Lleváoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos entonces le contestaron: Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado Hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, le dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta, y Pilato le dijo: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Entonces Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento, Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y entonces dijo Pilato a los judíos: Aquí tenéis a vuestro rey. Ellos gritaron. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿A vuestro rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes. No tenemos más rey que al César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: Lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba abajo, y se dijeron: No la rasguemos, sino echemos a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, le dijo a su madre: Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo: Ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo lo recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término para que se cumpliera la escritura, dijo: Tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: Está cumplido.
e inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaron. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo los soldados que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado. Y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todo con los aromas, según la costumbre a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación, el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura de la pasión del Señor, sean perdonados hoy nuestros pecados por su misericordia. Amén. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, estamos aquí reunidos para celebrar en este momento la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y acabamos de escuchar todo este relato de todo lo que tuvo que acontecer nuestro Señor. Siempre cuando escuchamos el relato de la pasión, particularmente me toca el corazón de ver al Señor cómo es sometido a todo el odio del ser humano, a cómo nosotros, unos le bofetean, otros se burlan de él, otros dicen crucifícale, otros dicen no, a ese no, que suelten a Barrabás. Cómo desprecian a Jesús. Cada vez que vemos el desprecio del ser humano hacia Jesús, casi siempre me pongo a pensar que es el mismo desprecio que muchas veces hacemos contra nuestros hermanos. Siempre pienso que el dolor de Jesús en todo el momento de la pasión no eran ni los golpes, no era que le colocaron la corona de espinas en su cabeza, fueron las bofetadas, no fueron los puñetazos. Eso no era el dolor. Yo siempre siento que el dolor de Jesús en la pasión era el ver cómo después de la caída del hombre por el pecado nos odiamos y odiamos al hermano, odiamos los unos a los otros, y es todo el odio que Jesús experimenta del corazón de cada uno de nosotros. Hoy te pedimos, amadísimo Señor, que nos ayudes a poder nosotros hacer como tú,
ante un mundo que odia, ante un mundo que voltea la espalda, que juzga, que condena, que critica, que odia al hermano, que odiamos de corazón muchas veces los unos a los otros, hoy nos invita a tener la actitud de Jesús. Él sí dijo: ámense como yo los amo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los que ama, y ese es Jesús. Él no respondió como lo estaban tratando. Cuando nosotros muchas veces nos humillan, nos tratan mal, nos calumnian, nos insultan, casi siempre respondemos de la misma manera o peor. Pero Jesús hoy nos enseña en su pasión que en silencio, que callando y que amando nos demuestra a nosotros que ese es el amor hacia nuestro prójimo. Que el Señor nos bendiga, Padre, y nos ayude a experimentar el amor de Jesús en nuestros corazones. Amén, Padre Alex, y con lo que usted dice, realmente lo que vemos en la pasión es todo ese odio, todo ese pecado, y encontramos detalles que podemos hacer resonar en nuestra alma. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, allí en el monte de los Olivos, en el huerto de los Olivos, allí donde caen de los olivos las aceitunas. Duele pisar aceitunas, pero es hermoso porque de la aceituna brota el aceite que representa el fuego de Dios y del Espíritu Santo. Y es allí en el monte de los Olivos donde el rey David, también pasando el torrente Cedrón, se escondió. Él sí se esconde cuando Ahitofel y Absalón querían destruirle. Hoy el Rey del Cielo no se esconde, se adelanta en el huerto. Recordemos que allí en el huerto del paraíso, Adán fue vencido por Satanás. En el huerto de los olivos, Satanás es vencido por el Rey. En el huerto del paraíso, Adán desobedece, y Adán, del árbol sembrado en el paraíso, por ese fruto recibe una herencia de muerte. Jesús, ahora, en el huerto de los olivos, obedece al Padre. Aparta a esta hora. Pero si para esta hora he venido, Padre, muestra tu gloria. Es de las oraciones más hermosas que podemos hacer en la vida. No nos escondemos, no le tenemos miedo a Satanás. Salmo 27. Aunque un ejército viniera en contra mía, no tengo miedo. Aunque el enemigo se coloque delante de mí, tengo paz. Y Jesús, allí en el huerto, no desobedece, obedece. Si Adán en el huerto, por el árbol sembrado en el paraíso, trajo la herencia de muerte, Jesús en el árbol de la cruz es el fruto que nos trae la herencia del Padre y de la eternidad a los que creen en Él. Yo soy el camino, dirá Jesús. Ego sum via veritas et vita. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y todo el que es testigo de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le dirá: ¿y qué es la verdad? Pilato: la verdad está delante de ti. Y Pilato, sin saberlo, dirá: ahí lo tenéis, al hombre. Ecce homo. Ahí está la verdad del ser humano. Si tú quieres conocer la verdad y la dignidad de un hombre y de una mujer, mira la cruz, mira a Jesús. Él recuperó la dignidad perdida por el pecado y la muerte y Satanás. Allí en el huerto del paraíso, Jesús hoy se adelanta. Dice la palabra:
Padre Alex, que Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, Jesús sabe todo lo sabía, como se los decía ayer. Y sabiendo Jesús que venía de Dios y a Dios volvía, y que Dios Padre le había puesto todo en sus manos, y que volvía a Dios, y que le había dado Dios todo el poder, todo estaba en sus manos. ¿Saben lo que tomó? Tomó en sus manos los pies sucios para lavarlos. Y hoy, sabiendo Jesús todo lo que venía sobre él, y alguien diría, ay sí, la muerte, el dolor, se adelantó Jesús. Ante un ejército que lo quiere destruir, Jesús se adelanta. Jesús dijo, ustedes no tienen autoridad, podría venir toda mi guardia del cielo, pero es que yo no vengo a pelear con los soldados, yo no vengo a pelear con este ejército. Pedro, guarda la espada. Yo no vengo a pelear con ustedes, yo vengo a derrotar a la muerte y a Satanás y al infierno. Yo vengo a amarlos a ustedes, yo vengo a amar al enemigo. Y Jesús les dice, ¿a quién buscáis? Y le contestan con cinismo, sin reconocer su gloria. Le habían podido decir al Rey, al Cristo, a Jesús el Nazareno. De Nazaret puede salir algo bueno. Y Jesús le responde con el nombre de Dios, yo soy. Ustedes buscan al hombre, pero aquí está Dios, yo soy. Y cuando Dios se levanta y su nombre es pronunciado, retrocede el enemigo y cae en tierra. Y dice la palabra que ante estas palabras, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Y les preguntó otra vez, ¿a quién buscáis? A Jesús. Ya les dije, yo soy. Aquí estoy y me estoy adelantando. Estoy adelantándome para traer victoria. La victoria para decirle a la muerte, muerte, se te acabó tu poder. Se te acabó. Las almas ya no te pertenecen. Muerte, prepárate, porque voy a romper los cerrojos del infierno y voy a descender al propio infierno, porque al nombre de Jesús toda rodilla se dobla, en el cielo, en la tierra y en el infierno, y toda lengua proclama, Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Y me adelanto, Satanás, me adelanto porque traigo gloria y bendición, porque el Señor se adelanta con su victoria y con su poder. Y sabiendo Jesús todo lo que venía sobre él, y nos lo dice el profeta Isaías, alguien diría, pero esta pasión es dolorosa, es fuerte. Pero antes de la pasión, hoy nosotros empezamos esta liturgia de la palabra, este alimento con la mesa de la palabra, con una expresión. La escuchamos en la primera lectura. Padre, mirad, mi siervo tendrá éxito. Mirad, mi siervo tendrá éxito. Así empieza. Empieza hoy nuestra iglesia en la contemplación de la cruz, donde está mi salvación y donde ahora por ese fruto, si yo como de ese fruto, ya no muero. Si en el árbol del paraíso, sembrado donde había vida, cayó la muerte, en el árbol de la cruz que ahora vamos a adorar, quien come de ese fruto, de ese árbol clavado en un lugar de muerte, en el monte Calvario, ahora tengo vida. Y mirad a mi siervo, tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Amén. Subirá y crecerá
mucho. Y esa es nuestra esperanza. La esperanza es ver en medio del rojo de la sangre, que también pasaba por el torrente Cedrón, allí donde todos los canales del templo, toda la sangre del sacrificio de los animales caía. Esa sangre que la tuvo que pisar Jesús cuando pasó por el torrente Cedrón. Hermanos, ahora ha llegado la salvación. Y si bien es cierto que vemos sangre, que vemos sufrimiento, que vemos muerte, que vemos injusticia, que vemos traición, que vemos burla, que vemos mentira, que vemos abuso de poder, que vemos al príncipe de este mundo que tiene poder, vemos también que mayor es el Rey del cielo que el príncipe de este mundo, y que mayor es, y lo tenemos que mirar, al siervo del Padre, que tendrá éxito y subirá y crecerá mucho, y ha crecido el Rey y sigue creciendo. Así la cultura de la muerte quiera invadirnos y piense que tiene la bandera de la muerte es campeona, pues les tengo desde ya en esperanza. En este Viernes Santo, donde vemos tanta sangre, estoy viendo que Dios nos devuelve, como dice el rey David: devuélveme la alegría de tu salvación. Contemplemos con esperanza, con el dolor del pecado y hasta dónde llega la cultura de la muerte. Nos duele, pero con esperanza miremos el éxito del Rey, del siervo doliente, que crecerá mucho. Todo este día es de adoración y de contemplar esa cruz, que se los digo, mis hermanos, no es un adorno en una pared, no es un adorno en el salón de una escuela, aunque nuestros magistrados ya hasta de la corte quieren quitar una cruz porque dice que va contra la Constitución. Pero cuando pases por un momento difícil de tu vida, mira la cruz y encontrarás la luz y la respuesta a todos los problemas de tu vida. El final para ti, el final para el creyente, es victoria, es bendición, es salvación, es gloria, es redención, es huerto y es paraíso, pero con el Señor, con Dios. Amén. Unámonos, queridos hermanos y hermanas, a la Iglesia Católica por la oración universal. Oremos, queridos hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que Dios nuestro Señor se digne concederle la paz, la unidad y su protección en toda la tierra, y para que nos conceda una vida pacífica y serena para glorificarlo como Dios Padre omnipotente. Dios todopoderoso y eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu amor, para que tu iglesia extendida por el universo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, quien lo eligió en el orden del episcopado para regir al pueblo santo de Dios, lo preserve de todo mal para bien de su santa iglesia. Dios todopoderoso y eterno, que en tu sabiduría todo lo diriges, atiende, bondadoso, nuestra súplica y protege con tu amor a nuestro Papa, para que el pueblo cristiano que tú gobiernas bajo el cayado de este pastor crezca en méritos y progrese en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Juan Vicente,
por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todos los fieles del pueblo santo. Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros y haz que con el don de tu gracia te sirvamos en todas las cosas con fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor escuche sus oraciones, les abra de par en par la puerta de la misericordia y, perdonados todos sus pecados por el bautismo, queden incorporados a Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que fecunda siempre a tu Iglesia con nuevos hijos, aumenta la fe y la sabiduría en nuestros catecúmenos, para que al renacer en las fuentes del bautismo, los cuentes entre tus hijos adoptivos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes viven de acuerdo con la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, que congregas a los dispersos y conservas a los que congregaste, mira con bondad la grey de tu Hijo, para que a los congregados por un solo bautismo, los conserve unidos en la integridad de la fe y los una el vínculo de la caridad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los judíos, que fueron los primeros a quienes habló Dios nuestro Señor, para que Él les conceda crecer en el amor de su nombre y en la fidelidad de su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia, para que el pueblo de la antigua alianza logre alcanzar la plenitud de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos por los que no creen en Cristo, para que también ellos, iluminados por el Espíritu Santo, puedan entrar en el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo, que caminando en tu presencia con sinceridad de corazón, encuentren la verdad, y haz que nosotros, por el continuo crecimiento en el amor y por el deseo de conocer más plenamente el misterio de tu vida, seamos más perfectos testigos de tu caridad en el mundo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que viviendo rectamente según su conciencia, merezcan encontrarlo. Dios Todopoderoso y Eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote te busquen y para que al encontrarte descansen en ti, concédenos que en medio de las dificultades de este mundo, al ver los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes, todos los hombres se alegren al confesarte como único Dios verdadero y Padre de todos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que de acuerdo con sus designios, Dios nuestro Señor los dirija en sus pensamientos y en sus decisiones hacia una auténtica paz y libertad para todos. Dios Todopoderoso y Eterno, en cuyas manos están los corazones de los hombres y el derecho de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes para que promuevan en toda la tierra con tu ayuda la prosperidad de los pueblos, la libertad religiosa y una paz duradera, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que en todo el mundo aleje los errores, haga desaparecer las enfermedades y erradique el hambre. Redima a los encarcelados, rompa las cadenas, proteja a los viajeros, conceda pronto regreso a los emigrantes y peregrinos, dé salud a los enfermos y conceda la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha las súplicas de los que te invocan en cualquier tribulación, para que todos experimenten en sus necesidades la alegría de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adoremos. Tenía en sus manos el cielo, pero eligió el Calvario. Cuando cargaba la cruz, pensaba en ti. Con su sangre preciosa Él te compró. No soy digno de tanto amor. Sublime gracia se derramó aquel día que por ti se entregó. El pecado Él venció, quedó atrás. Nueva vida Él nos dio en libertad. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. El pecado Él venció, quedó atrás. Nueva vida Él nos dio en libertad. Por eso cantamos: bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Adórale. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Una vez más. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te di un cetro real y tú pusiste una corona de espinas. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te levanté con gran poder y tú me colgaste del patíbulo de la cruz. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Oh cruz fiel, entre todos, árbol noble, nunca produjo la fronda tales flores, tales frutos, tal simiente.
dulce leño, dulce acero, dulce peso, sustento. Canta lengua la victoria y del combate la gloria. Canta el triunfo de la cruz que con éxito rotundo logró el Redentor del mundo y obtuvo en la cruz Jesús. La piedad de Dios se inclina hacia el hombre que se arruina por su bocado letal. El árbol que dio la muerte le cambia en vida su suerte al darle fruto inmortal. Dios en su sabiduría supera la felonía y astucia del tentador y extrae la medicina del árbol donde germina el veneno del traidor. Al llegar el tiempo fijo, obediente baja el Hijo, Señor de la eternidad, desde el sodio de su Padre al seno de Virgen Madre, vestido de humildad. En sus ojos lastimeros hay lágrimas de luceros, ayer de amor en su voz. Hasta ahí, ya, déjalo, hasta ahí, me equivoqué. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dadnos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, la comunión que haré con tu cuerpo y con tu sangre no sean para mí motivo de juicio y condenación, sino que por tu bondad me sirvan para defensa de mi alma y sea siempre para mí y para mi pueblo el alimento que nos sana, que nos libera y nos salva. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Tenía en sus manos el cielo, pero eligió el Calvario. Cuando cargaba la cruz, pensaba en ti. Con su sangre preciosa Él te compró. No soy digno de tanto amor. Sublime gracia se derramó aquel día que por ti se entregó. El pecado Él venció, quedó atrás. Nueva vida Él nos dio en libertad. Bendita tu sangre preciosa. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. El pecado Él venció, quedó atrás. Nueva vida Él nos dio en libertad.
eso cantamos. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Adórale. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Una vez más. Bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, bendita tu sangre preciosa, derramada en la cruz. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos restauraste por la bienaventurada muerte y resurrección de tu Cristo, conserva en nosotros la obra de tu misericordia, para que vivamos siempre en tu servicio, por la participación de este misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. Hermanos, los invitamos hoy para que aquí en el santuario encenderemos los cirios de todas sus familias en el Santo Sepulcro. Con el Padre Alex estaremos a las 7 de la noche en el sermón de las 7 palabras y la solemne procesión hacia el Santo Sepulcro. Todas las personas que inscribieron sus familias y lo han hecho y lo pueden hacer, estaremos orando, y también hoy de manera especial por las almas de todos los que han muerto, de nuestros seres queridos que han muerto. Hoy es el único día en que hacemos la genuflexión a la cruz, es la adoración de la cruz. Ya el Santísimo no está, ya el sagrario está vacío. La reserva eucarística que brota de la Eucaristía para la adoración y para el viático de los enfermos no está. Está la cruz, que es nuestra luz. Señor, te rogamos que descienda una copiosa bendición sobre tu pueblo que ha celebrado la muerte de tu Hijo en la esperanza de su resurrección. Venga sobre él tu perdón, concédele tu consuelo, auméntale la fe y reafírmalo por la eterna redención, por Jesucristo nuestro Señor. Recordemos que estamos en la celebración del Tríduo Pascual. Es una celebración que empezó ayer y terminará mañana con la solemne Vigilia Pascual, donde todos recibiremos la bendición de Pascua.